Queridos amigos, en este 30º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos que van del 46 al 52. Se trata de una escena muy importante, ya que marca el final de la sección del camino. Recordemos que esta sección había comenzado en el capítulo 8 de San Marcos, presentándonos a Jesús en viaje hacia Jerusalén, dispuesto a entregar completamente su vida por nosotros. Ahora nos encontramos con el final de este camino y cómo Jesús asociará al camino que hace hacia Jerusalén a este hombre tan particular, Bartimeo, del que trata la pericopa de hoy. Comenzamos pues desde el principio. Marcos 10:46. Llegan a Jericó, y cuando salía él de Jericó con sus discípulos y una multitud considerable. Esta introducción es interesante porque se nota como la prisa que tiene Jesús para llegar a Jerusalén. De la estancia de Jesús en Jericó no se narra absolutamente nada. Por esto se dice simplemente que llegan a Jericó y salen de Jericó. O sea, es un paso relámpago. A Jesús lo que le interesa es llegar pronto a Jerusalén. Al salir de Jericó vemos esta caravana, ¿no? Jesús, sus discípulos y una gran multitud. Y no en el camino, sino al lado del camino, sentado al lado del camino, se encuentra Bartimeo. Veamos cómo se presenta este personaje, porque vale la pena como analizarlo con profundidad. Se encontraba el hijo de Timeo, Bartimeo, ciego, mendigo, sentado al borde del camino. Así se dice literalmente como se presenta este personaje en el Evangelio. Es interesante porque es el hijo de Timeo, es una persona en cierto modo conocida, pero es ciego y mendigo. Efectivamente, en tiempos de Jesús, estas dos realidades confluían. Una persona ciega era una persona que no tenía cómo integrarse a la sociedad, que no tenía cómo trabajar, que no tenía cómo llevar a cabo pues ninguna de las grandes responsabilidades a las que estaba llamado. Por eso es ciego y mendigo. Y no puede seguir a Jesús por el camino, por esta razón. Por eso no está en el camino hacia la salvación, sino sentado al borde del camino pidiendo limosna. Está cerca del camino, pero no está en él. Pero ¿qué ocurre con Bartimeo? Al oír que era Jesús Nazareno, es decir, al enterarse de que aquel que estaba pasando por allí con una gran caravana era Jesús Nazareno, comenzó a decir a gritos: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Entonces este hombre, aquel que se encuentra al pie del camino pero no puede formar parte de él por su limitación, comienza a gritar, es decir, con una fuerte voz, llamando mucha la atención, grita, suplica a aquel que le puede salvar. ¿Y qué dice? Hijo de David, Jesús, eléesonme, ten piedad de mí, hazme misericordia, ¿no? El verbo usado aquí, y que todos hemos escuchado alguna vez, es el verbo eleo, ¿no? De donde viene Kyrie eleison, ¿no? Señor, hazme misericordia, ten misericordia de mí, perdóname, ayúdame. Y ante el escándalo que realiza Bartimeo, siendo que una persona importante estaba pasando por allí, es decir, Jesús, un personaje, montando una gran caravana pasaba por allí, la gente le pide que no llame la atención, que se calle. De hecho, literalmente dice el Evangelio que muchos lo retaban, le llamaban la atención, le reprochaban, el verbo epitimao que hemos encontrado hace pocos capítulos cuando Pedro quiere llamar la atención a Jesús y luego Jesús quien reprocha llamar la atención a Pedro. Y la gente lo reta, le llama la atención, lo reprueba diciéndole que se calle, que por favor guarde silencio. Pero él no presta ninguna atención de esto, sino que más fuerte, más aún, gritaba. Se utiliza el verbo kratzo en tiempo imperfecto, ¿no? Que indica una acción continua. Gritaba cada vez más fuerte, sin parar: Jesús, hijo de David, eléesonme, ten misericordia de mí.
ten piedad de mí. Y entonces ya aquí tenemos la primera lección. Este hombre que no tiene nada a su favor, sabe pedir con humildad e insistencia. No se deja apocar de aquellos que le quieren callar, a los cuales les parece incómodo la súplica del ciego. No, él continúa gritando con todas sus fuerzas. No puede ver, pero puede escuchar, y ha escuchado que Jesús pasa, o sea, tiene los oídos abiertos a cualquier novedad que pueda suscitarse. Y luego grita con fuerte voz, y grita con insistencia, y aunque lo callan, no deja de clamar. Tenemos tanto que aprender nosotros, que somos limitados sin duda y necesitamos que el Señor nos ayude, nos dé una mano, nos levante. Pero muchas veces ante la primera dificultad o ante la primera burla, nos decepcionamos y ya no seguimos intentando. No así Bartimeo. Grita y grita. ¿Y qué obtiene? Una respuesta de Jesús. Jesús se para, se utiliza el verbo histemi, se para, se planta, digamos, en el camino y dice, llámenlo. E inmediatamente llaman al ciego, o sea, aquellos mismos que le habían dicho que se calle, ahora lo llaman. ¿Y qué le dice? Una expresión bonita en 3 palabras, tharsei, egeire, phoneise, ánimo, anímate, el verbo tharseo, anímate, ten valor, levántate, porque está sentado a la borda del camino, lo recordamos, pero le dice levántate, es decir, ponte de pie, con el verbo egeiro, que significa la resurrección también, es el mismo verbo utilizado para la resurrección, y esto siempre es significativo. Ánimo, levántate, te llama. Y estas palabras podrían resumir todo el apostolado de nosotros los sacerdotes y en realidad de todo aquel que pretende servir al Señor en el apostolado. Nosotros no somos la meta de nadie, somos aquellos que estamos llamados a acercarnos para decirle a los que necesitan de Cristo, ánimo, levántate, ponte en pie porque te llama. Ahora, es más interesante aún la respuesta de este ciego. Y él, lanzando, como lanzando de sí su manto, se levanta y va donde Jesús. Pero realmente es el verbo usado aquí para decir que se levanta, es el verbo anapedao, es decir, se levanta de un salto. Es un solo movimiento. Escuchar que lo llaman, tirar su manto, levantarse de un solo salto y donde Jesús. Qué diferencia con el joven rico, ¿no? Que cuando Jesús le hace la llamada al seguimiento, se queda pensando, no se anima a dejar nada y más bien se va muy triste. Aquí este hombre escucha que Jesús lo llama y probablemente lo único que tiene, lo que le permite no morir de frío, lo deja porque se pone de un brinco de pie y se acerca donde Jesús. Y cuando ya está donde Jesús, finalmente se da el diálogo. Esto es lo que quiere siempre el Señor, poder tener a aquellos que lo aman delante suyo. Cuando ya está con Jesús, se da el diálogo. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le hace una pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Parecería absurda la pregunta de Jesús, ¿no? Es decir, ¿qué quieres que haga por ti? Obvio, yo quiero ver. Pero no es una pregunta absurda. En primer lugar, porque Jesús sabe siempre lo que necesitamos, pero a nosotros nos hace muy bien pedirle. Nos hace muy bien como abrir nuestro corazón y pedirle profunda y sinceramente que nos dé su gracia, su fortaleza, que nos haga aquello que necesitamos, que nos escuche. Entonces Jesús siempre hace esta pregunta, ¿qué quieres que te haga? Cuando nos ponemos delante de Jesús, sí, Él sabe lo que necesitamos ya, sin duda, pero qué bien nos hace vaciar nuestro corazón delante de Él. Y entonces el ciego, con mucha fe, le dice, Maestro, que vea. Maestro, que vea. Rabuni anablepso. Maestro, que pueda recobrar la vista, que pueda volver a ver. Y repito, no es una pregunta absurda de parte de Cristo.
Cuando en el Evangelio de San Juan nos encontramos con el paralítico, es interesante porque Jesús le pregunta qué deseas y el paralítico se enreda con una historia larga que no tiene quien le baje a la fuente cuando tiembla la fuente y es cuando la gente se cura, pero él no tiene quien. Es decir, ya se ha enredado tanto en sus pensamientos que le cuesta decir directamente aquello que quiere. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Tenemos que tener el valor de acercarnos a Jesús y pedirle exactamente lo que queremos. Y cuando el ciego lo hace, porque tiene una gran fe, le dice inmediatamente Rabuní, que vuelva a ver. Jesús le dice inmediatamente, anda, tu fe te ha salvado. Anda, tu fe te ha salvado. Y al instante volvió a ver. Pero aquí está la clave. Jesús simplemente le dice, anda, porque tu fe te ha salvado. O sea, levántate y vuelve a caminar porque tienes nuevamente la vista y al instante queda curado. Pero lo importante no es solamente que ese hombre vuelve a recobrar la vista, sino qué hace con ella. Y esto es fundamental porque marca el final de la sección del camino. Y al instante recobró la vista. Kai euthius anablepsei. Kai ecoliuthei auto enteodo. Y lo seguía por el camino. Ahí está la clave. Jesús le da nuevamente la vista al ciego, pero se la da con un sentido. Y no obliga a esto, sino que le deja servida, digamos así, su libertad. Y el ciego inmediatamente, al recobrar la vista, comienza a seguirlo por el camino. Es interesante aquí desde el punto de vista narrativo analizar el estado inicial de este fragmento y el estado final. ¿Cómo comienza el ciego? Sentado, sin poder hacer el camino que lo lleva a Jesús. Y cómo termina la perícopa con el ciego ya nuevamente con el poder de ver y siguiendo a Jesús por el camino. Muchas veces le pedimos al Señor muchas cosas, que nos dé salud, que nos permita que tal o cual empresa que hemos iniciado pues se lleve adelante con éxito, y todo esto está muy bien. Sin embargo, que pocas veces le pedimos realmente lo que le tenemos que pedir, que nos dé la salud para poder amarlo y servirlo, que nos permita que tal cosa salga bien para que la gloria sea suya. Es decir, si tenemos la gracia y la fuerza de recibir un don de Dios, sea el que sea que le hayamos pedido, que lo utilicemos siempre para servir y para ponerlo pues al servicio de Dios y de los demás. Y sobre todo, que siendo tocados por Jesús y por su gracia, y ya no estando al borde del camino, nos pongamos en su seguimiento de manera decidida y radical. Que aprendamos pues de Bartimeo en la invocación a Cristo, en la insistencia en seguirlo, en su gran amor para no abandonarlo nunca y ser agradecido con una fe que se muestra verdadera, genuina y profunda. Que Dios los bendiga.